Ernesto Munro Palacio, 65 años, contador privado, empresario de los ramos del comercio, pesca y turismo, delegado de la Profepa de 2003 a 2008, diputado local de 2000 a 2003, ex candidato del PAN a la alcaldía de Puerto Peñasco, secretario de Seguridad Pública de 2009 a la fecha. Esta noche, Ernesto Munro en Los del Poder. Secretario de Seguridad de Sonora, Ernesto Munro Palacio, ¿el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Sí, se dan muchísimos casos de esa naturaleza. Yo creo que el poder mal empleado puede llevar precisamente a corrupción y también a abusos de poder, definitivamente. Gracias. Le invitamos a que tome una de las 48 leyes del poder del libro de Robert Greene, por favor, secretario de Seguridad Pública. Con todo gusto. Munro Palacio. Con todo gusto. Vamos a ver cuál es. Ley número 14. Muéstrese como un amigo, pero actúe como un espía. El criterio de esta ley dice: es de fundamental importancia saberlo todo sobre su rival. Utilice espías para reunir información valiosa que le permita mantener siempre una ventaja sobre él. Bueno, yo Secretario, creo... vamos con la pregunta de esta ley. En el sexenio anterior, en la oficina que usted ocupa, en el Centro Espejo, se decía que espiaban. ¿Espiaba el gobierno de Eduardo Burs en las oficinas que ocupa hoy Seguridad Pública? Y la siguiente pregunta es, ¿usted espía en esas oficinas? Muy bien. Yo puedo decirle que es usual que los gobiernos o las dependencias de seguridad tengan equipos para intervenir llamadas telefónicas, por decirlo así. Lo que no es ético ni moral es que se utilicen esos equipos para espiar a políticos o a ciudadanos en general. Yo creo que la tecnología en materia de seguridad es muy importante y que esos equipos se justifican cuando son bien empleados. De ninguna manera tengo constancia de que el gobierno de Burs lo haya hecho. Lo cierto es que pues es un comentario de la Vox Populi que se hacía, y también he escuchado que dicen que nosotros lo hacemos. Yo tengo que decir que desde mi perspectiva, desde mi forma de ser, yo jamás intervendría un teléfono de un ciudadano común, y mucho menos de un partido político. No es mi forma de actuar ni de pensar. A lo mejor es lo que se acostumbra a hacer en el tema de la seguridad, pero yo creo que esos equipos en donde yo estoy son para utilizarlos en buscar la mejor seguridad de los ciudadanos. Muy bien, vamos con otra de las leyes del poder, por favor. Ernesto Munro, le invitamos a que tome otra de las 48 leyes del poder de Robert Greene, por favor. Seguro que sí. Ley número 22. Utilice la táctica de la capitulación. Transforme la debilidad en poder. Dice el criterio, Ernesto Munro, rendirse le dará tiempo para recuperarse, tiempo para atormentar e irritar al vencedor, tiempo para esperar a que el poder de éste se diluya. Cuéntenos de su exilio en los 90. ¿Beltrones lo quería meter a la cárcel, el exgobernador? El que era gobernador, porque fue durante la elección, era Rodolfo Félix Valdés, pero ciertamente el candidato electo era Manlio Fabio Beltrones. Yo no sé si los dos o alguno de los dos, pero definitivamente sí me querían meter a la cárcel. Eso hizo que yo me retirara o me exiliara en los Estados Unidos por un año. Me parece que esa ley es adecuada. Yo creo que hay momentos en los que uno tiene que, si no recapitular, sí dar un poquito retroceso, dar reversa tantito
estar tranquilo, analizar y después retomar, ¿verdad?, ya el rumbo, pero una vez que se haya planificado y que haya metas y objetivos que cumplir. Vamos con otra ley del poder, por favor, secretario de Seguridad Pública. ¿Seguro? Ley número 26, mantenga sus manos limpias. El criterio dice, es necesario que en todo momento usted aparezca como paradigma de la corrección y la eficiencia. Sus manos nunca se ensuciarán por ilícitos o descuidos. Secretario, usted maneja una de las dependencias con mayor presupuesto en el gobierno del Estado. De su secretaría depende presupuestalmente la Procuraduría General de Justicia. De usted depende la Policía Estatal de Seguridad Pública. De usted depende el Sistema Estatal Penitenciario. Todos los cerezos del Estado, el ITAMA, el C3, en fin. ¿Le han intentado extorsionar, secretario de Seguridad? ¿Le han ofrecido dinero? Fíjese que yo he tenido suerte. He tenido suerte en ese tema precisamente de que yo haya sufrido algún tipo de amenaza o alguna invitación a actos que generan corrupción. Yo no sé si porque sepan algo de mí o simplemente por lo que yo aparento ser, pero yo no he tenido ese tipo de problemas en el tiempo que he estado en la Secretaría. Sí es un tema muy sensible y muy riesgoso el tema de la seguridad, porque efectivamente por lo que representamos como Secretaría, no solo en adquisiciones, también por lo que combatimos, los delitos que combatimos, es muy común que pudiera haber quien ofrezca o quien amenace o quien pretenda extorsionar. Lo que yo le puedo decir es que yo me he rodeado, si no de un equipo perfecto, sí un equipo en el que confío, un equipo que aprobó los exámenes de control de confianza, que no es una regla perfecta, ni que quiere decir que por el hecho de aprobar el examen de control de confianza ya no vas a cometer un acto ilegal, pero sí es un instrumento que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, particularmente hablando, yo nunca he tenido ni una amenaza, ni siquiera un ofrecimiento de corrupción para proteger a alguien. Vamos a continuar con los del poder. Ernesto Munro, secretario de Seguridad Pública, con nosotros esta noche. Secretario de Seguridad en Sonora, Ernesto Munro Palacio. Continuamos en las 48 leyes del poder de Robert Greene, sacando otra ley más al azar, por favor. Con todo gusto. Los del poder es el nombre de este programa, basado en este libro precisamente. Bien. Ley número 1, nunca le haga sombra a su amo. El secretario de Seguridad, el criterio, hágalos aparecer a sus superiores siempre más brillantes de lo que en realidad son y accederá a la cumbre del poder. Secretario, ¿el narco es el amo de las instituciones en México o hay todavía alguna institución libre de nexos con el crimen organizado? Yo creo que en cualquier área de la seguridad, y voy a ir más lejos, de cualquier país del mundo, hay seguramente personas que no estén cumpliendo cabalmente en sus acciones el actuar con honestidad. Yo creo que es un trabajo muy difícil, por un lado, pero además muy sensible y que se presta precisamente debido a los capitales que las personas que delinquen, especialmente los del narcotráfico, a esos capitales que ellos manejan, se presta para que ellos puedan hacer caer en corrupción a los servidores públicos. Y mi respuesta sería de que no creo que haya una institución en el mundo que pueda decir con certeza que no tiene inmiscuido dentro de su personal a una o más personas que de alguna manera caigan en actos de corrupción.
Vamos con otra ley del poder, por favor, secretario. Claro. Ley número 10, peligro de contagio. Evite a los perdedores y los desdichados. El criterio de la ley número 10 dice, la desdicha de los demás puede conducirlo a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Secretario, antes de ser titular de Seguridad Pública, antes de ser delegado de la Profepa, usted fue candidato a puestos de elección popular, candidato a la alcaldía de Puerto Peñasco, candidato a diputado local, candidato a diputado federal. Así es. Entonces perdió, secretario. Sí, ¿Se dan ganas otra vez de ser candidato? Sí, cómo no. Sí, yo viví una realidad muy distinta a las que afortunadamente vivimos actualmente en este país. Debo decirle que también fui diputado local y también fue una elección, aunque interna, y ahí sí pude ganar. Yo estoy seguro de que en 1991 yo gané. En ese tiempo quienes de alguna manera manejaban las elecciones era el propio gobierno, no existían las credenciales de elector, y el ejército, así como se oye, en ese tiempo era el que reprimía cualquier manifestación. Ellos estaban en las casillas para evitar que hubiera protestas y manifestaciones. Contra eso luchamos los panistas que venimos de mucho tiempo atrás. Afortunadamente esto, y gracias a los partidos de oposición de esa época, entre ellos el PAN, que era el más fuerte partido de oposición, después nació el PRD también muy fuerte, y gracias a esos dos partidos, sobre todas las cosas, es que en México vivimos una plena democracia. Sí, he tenido candidaturas que yo puedo reconocer que he perdido, como la candidatura a la diputación local del Distrito 2, ahí vivimos una baja muy fuerte del 91 al 94 en la aceptación entre los ciudadanos que votan, pero prácticamente es la única elección más baja que ha habido en ese distrito, y fue precisamente de alguna manera producto de lo que había sucedido en Puerto Peñasco el 91 con ese fraude electoral. Lo que se crea con el fraude electoral es desesperanza, desánimo, apatía, y nosotros es algo que no tenemos, y estamos siempre dispuestos a luchar, siempre dispuestos a abanderar causas y siempre dispuestos a participar, y creo que en este momento el país vive una realidad muy distinta a la que a mí me tocó vivir en esa época. Muy bien, secretario, vamos con otra ley del poder, por favor. Sí. Ley número 20, no se comprometa con nadie. Dice el criterio, solo los tontos se apresuran siempre a tomar partido. No se comprometa con ninguna posición o causa, salvo con la suya propia. Cuando usted era delegado de la Profepa en Sonora, se comprometió con la precandidatura de Guillermo Padres Elías, cuando la favorita del presidente de la República era María Dolores del Río. Eso le costó a usted su trabajo, le pidieron la renuncia. Sí. Mire, como pueden ver, no estoy muy de acuerdo con esta ley, porque yo creo que uno tiene que tener ideales, tiene que tener principios y tiene que tener convicciones. Si no tenemos esas tres cosas que acabo de mencionar, entonces somos personas que nos manejan, o sea, manejables o manipulables, y yo nunca he sido una persona así. Por eso yo nunca quise ser priista. Por eso yo siempre quise participar en la oposición, porque no me gustaba la imposición de candidatos, no me gustaban las elecciones antidemocráticas, no me gustaban los fraudes electorales, no me gustaba la situación económica que vivía el país, etcétera. Igualmente, dentro del PAN, yo jamás aceptaré que quien sea imponga a candidatos. Esto no quiere decir que yo pueda darle vuelta a una decisión, simplemente, particularmente, yo ingresé al PAN para vivir democracia plena,
para vivir algo que no se vivía en este país y que el PAN ha aportado una gran dotación de equilibrio, de poder, precisamente de nivel democrático, ¿no? Que ha venido de alguna manera siendo un factor el PAN para que se viva en este país la libertad de expresión también, las elecciones más creíbles, más confiables. Y en este sentido, sí es cierto. Nosotros elegimos apoyar al gobernador Padres y demostramos que no nos equivocamos. Bien se puede perder empleo y se puede recuperar en otra parte. Yo siempre me he dedicado a vivir de mis pequeñas empresas y lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida, y no voy a ser un dependiente de un trabajo. Si estoy aquí en ese trabajo o en cualquier otro que he estado es por convicción, por vocación de servicio, porque creo en mi país. Y en este caso, si mañana o pasado viviera la misma situación, volvería a apoyar a quien yo considero en ese momento quien pueda hacer un mejor trabajo como candidato y quien pueda hacer asimismo un mejor trabajo ya en el cargo, en este caso como gobernador. Creo que no me equivoqué. Desde mi punto de vista tenemos a uno de los mejores gobernadores de la historia de Sonora y por supuesto el mejor de los últimos tiempos, y está demostrado y está comprobado y es cuestión de irse a las estadísticas, así es que me siento muy a gusto con esa decisión que tomé. Muy bien, continuamos con los del poder. Ernesto Munro, secretario de Seguridad, esta noche con nosotros en Telenoche.